pues vamos a orar y empezamos con nuestro pasaje del día de hoy. ¿Cómo no inclinan su rostro conmigo? Vamos a pedirle al Señor juntos que bendiga la predicación de su palabra. Señor, una vez más te damos las gracias porque tú de una manera misteriosa, soberana, tomaste la decisión de bendecirnos, de escogernos para ti y de mostrarte a nuestras vidas y de transformarnos. Gracias. Gracias que podemos no solo venir a la iglesia, Señor, sino emprender la aventura de seguirte, confiados en que tú estás con nosotros, sosteniéndonos, llevándonos, y que tú eres el que seguirá transformándonos. Yo quiero darte las gracias porque esta iglesia depende de ti y no de nosotros. Depende de tu habilidad, Señor, y de tu amor persistente para mostrarte a nosotros y para transformarnos. Gracias. Te pedimos que utilices este mensaje, Señor. Úsame y que a pesar de mí, Señor, a pesar de mis debilidades y mis limitaciones, tú puedas servir a los tuyos de una manera completa, Señor, para su bien, para su gozo y para tu gloria. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El día de hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo saca sus credenciales o su currículum como un auténtico ministro del Evangelio, con la intención de así validar su labor ministerial con los corintios. Recuerda conmigo que a Pablo le interesaba que esta joven iglesia, esta iglesia necia, influenciable, impresionable, entendieran que él era un ministro auténtico del Evangelio. Él deseaba que lo entendieran para que así lo escucharan y para que así lo siguieran a él y pudieran seguir a Jesús. Y obviamente que de esa manera ellos rechazaran a los falsos maestros que habían llegado ahí a Corinto a querer desviar su devoción por Jesús. En el proceso en que Pablo saca las credenciales para autentificarse como un ministro del Evangelio, le da a los corintios una enseñanza bien importante, una enseñanza que definitivamente también es bien importante para nosotros, por muchas razones, ¿verdad? La primera de ellas es porque nosotros somos más parecidos a los corintios de lo que percibimos. Y número dos, porque nosotros también necesitamos entender el mensaje que Pablo le quiere dar, esta enseñanza, que básicamente es, Pablo quiere que los corintios entiendan que él se gloría en sus debilidades. Nosotros necesitamos aprender qué significa eso, qué significa gloriarnos en nuestras debilidades y por qué es importante que lo hagamos. La buena noticia es que vamos a empezar ahorita a tratar de explorar eso y vamos a tratar de entenderlo lo más que podamos. Y la siguiente semana, gracias a Dios que el pastor Abelardo va a venir aquí, va a predicar el capítulo 12 y él nos va a terminar de contestar esa pregunta. ¿Qué significa gloriarnos en nuestras debilidades? Y de esa manera se completará, primero Dios, este mensaje para que lo entendamos mejor. El título del mensaje de ahora es El sello de un ministerio auténtico.
Y lo vamos a ver, como les dije, ahí en 2 capítulo 11, del versículo 16 al 33. Este mensaje lo vamos a ver básicamente en dos partes. Primero lo que vamos a hacer es tratar de entender qué es lo que Pablo le estaba diciendo a los corintios por medio de este largo pasaje. Y luego vamos a analizar tres implicaciones que esa enseñanza que Pablo le está dando a los corintios tiene para nosotros el día de hoy. Como es un pasaje largo, vamos a leerlo y lo vamos a ir explicando en el camino para así sacarle más, para así aprovechar el tiempo, básicamente. Entonces, empecemos por aquí. Punto número 1. Pablo demuestra la autenticidad de su ministerio ante los corintios. Lo que vamos a ver en estos versículos es que Pablo está una vez más apelando a los corintios. Lo ha hecho en toda la carta. Está defendiendo su ministerio y ahora lo hace como adoptando una actitud sarcástica, como que plantea su punto de una manera un poco complicada, que si nosotros lo analizamos bien lo podemos entender de una manera más clara. Pareciera que Pablo como si se estuviera burlando de los corintios y en ironía pretende darles a entender como lo contrario de lo que les está diciendo. Él está criticando indirectamente la postura que tienen y está manifestando un claro desapruebo. Hagan de cuenta que empieza como diciendo a los corintios, bueno, si ustedes no me bajan de insensato, bueno, está bien. Si ustedes me consideran un insensato, recíbame entonces como un insensato. Un insensato que se gloría o se enorgullece inapropiadamente también. Y luego se empieza a dirigir a ellos y les dice que les va a hablar no como Jesús lo haría, sino en insensatez, como jactándose de algo. Y todo esto lo presenta con la intención de ayudar a los corintios a que se den cuenta que ellos no están actuando en sabiduría como ellos piensan, que no están siendo las personas sabias y prudentes que ellos están pensando, sino que más bien están actuando ellos en necedad y que están recibiendo y tolerando a maestros insensatos y orgullosos que se están aprovechando de ellos, que se están acercando a sacar provecho de ellos. Entonces básicamente les dice que sabios son, corintios. Ya se demostró que ustedes son bien sabios. Véanlo aquí conmigo. Vamos a empezar leyendo ahí en el versículo 16. Fíjense las líneas. Dice: otra vez digo que nadie me tenga por insensato, pero si ustedes lo hacen, recíbanme aunque sea como insensato, para que yo también me gloríe un poco. Lo que digo no lo digo como lo diría el Señor, sino como en insensatez, en esta confianza de gloriarme. Pues ya que muchos se glorían en la carne, o según los términos de este mundo, yo también me gloriaré. Porque ustedes, siendo tan sabios, con gusto toleran a los insensatos. Pues toleran si alguien los esclaviza, si alguien los devora, si alguien se aprovecha de ustedes, si alguien se exalta a sí mismo, si alguien los golpea en el rostro. Pablo está hablando aquí, quiero recordarles, inspirado por el Espíritu Santo. Todo lo que les está diciendo es palabra de Dios. Y este diálogo que tiene con ellos, lo único que refleja es el amor persistente que este apóstol tiene por esta iglesia. Que por todos los medios quiere convencer a esta joven iglesia, a esta iglesia influenciable, que lo escuchen a él y que no escuchen a estos otros falsos maestros que lo único que están haciendo es desviándolos del camino a Cristo. Es
Vamos a tratar de ilustrarlo un poco. Es como este hombre que está enamorado de una mujer y que quiere casarse con ella, pero que se da cuenta que esta mujer está siendo tentada a irse con otro hombre que no la ama, que la menosprecia y que todo lo que está buscando es sacar provecho de ella. Y que este hombre bueno, virtuoso, se acerca a ella y le dice: yo te amo, cásate conmigo, tú hazme caso a mí, yo quiero lo mejor para ti. Realmente, si quieres que aprenda a jactarme, pues me jacto, pero escúchame. A ti te conviene seguirme a mí. No estoy buscando sacar algo de ti, sino tu beneficio. Sígueme a mí. Algo así es lo que Pablo está haciendo. Si ustedes toleran a maestros insensatos y orgullosos que se jactan, está bien. Yo voy a tratar de tomar una postura insensata y voy a jactarme también, pero ustedes escúchenme y síganme, que quiero lo mejor para ustedes. Después de esto, Pablo continúa con su argumentación sarcástica y le dice a los corintios que le da vergüenza a él haber actuado como actuó. Le dice, básicamente les dice: ¿sabes qué? Qué vergüenza que yo sí los amé, qué vergüenza que fui considerado con ustedes y qué vergüenza que actué en debilidad. En lugar de haber tomado la postura oportunista, abusiva y de poder que tomaron los falsos maestros que ustedes están recibiendo y a quienes están tolerando. Y luego, después de eso, se empieza a comparar directamente con los falsos maestros y empieza a decir que sí hay algo que él se puede identificar con ellos, y es la cepa de donde proviene. Todo indica que estos falsos maestros, uno de los principales argumentos que utilizaban para que las iglesias los escucharan, es que ellos se identificaban como que provenían de la iglesia de Jerusalén, que eran hebreos, que eran descendientes de Abraham. O sea, que ellos eran básicamente cristianos de una cepa pura, que habían salido de la iglesia original, por así ponerlo. Y por lo tanto, el mensaje que ellos tenían era el auténtico. Entonces Pablo se empieza a comparar en eso con ellos y dice: bueno, así como ellos dicen ser cristianos de una cepa pura, hebreos, israelitas y descendientes de Abraham, ustedes necesitan saber, corintios, que yo también lo soy. Yo también soy cristiano de una cepa pura. Y el mensaje que yo les estoy dando a ustedes es el mensaje que Jesús mismo le dio a sus apóstoles, que me dio a mí. Yo no les estoy dando un mensaje diferente, sino un mensaje que está recibiendo toda la iglesia auténtica en el mundo. Fíjense cómo lo hace. Vamos a empezar a leer otra vez desde el versículo 16 hasta el 21. Dice: otra vez digo que nadie me tenga por insensato, pues si ustedes lo hacen, recíbanme, aunque sea como insensato, para que yo también gloríe un poco. Lo que digo no lo digo como lo diría el Señor, sino como en insensatez, en esta confianza de gloriarme. Pues ya que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. Porque ustedes, siendo tan sabios, con gusto toleran a los insensatos, pues toleran si alguien los esclaviza, si alguien los devora, si alguien se aprovecha de ustedes, si alguien se exalta a sí mismo y si alguien los golpea en el rostro. Para vergüenza mía digo que en comparación nosotros hemos sido débiles, pero en cualquier otra cosa que alguien más sea osado o se jacte, hablo como en insensatez, yo soy igualmente osado. ¿Son ellos hebreos?
yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Y luego después de eso, como pareciera como si Pablo perdiera el juicio. Y le dice a esta iglesia que si pudieran llamar a estos falsos apóstoles siervos de Cristo, que hace unos versículos atrás parece que los llamó siervos de Satanás, básicamente dice, si estas personas las pudiéramos llamar siervos de Cristo, yo soy más. Yo sirvo a Jesús más. Y luego lo que hace es que les empieza a enlistar las credenciales, que es donde entiendo yo que empieza la carne de este pasaje o la enseñanza principal que Pablo quiere darles. Vamos a leer tú y yo la lista que está en estos versículos y nos vamos a dar cuenta que es sorprendente que Pablo haya utilizado estos eventos o circunstancias para validar su ministerio ante esta joven iglesia. Vamos a verlo. Ahí en el versículo 23. ¿Son servidores de Cristo estas personas? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, en peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y en fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El Dios y el Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme, pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos. Pablo está poniendo delante de los corintios sus credenciales, su currículum, para validar su ministerio ante ellos. Y al hacerlo, definitivamente quiere voltear su mundo boca arriba. Quiere voltear el sistema de valores de los corintios, así, patas para arriba. ¿Me explico? Porque estos valores o estas características con las que Pablo valida su ministerio son totalmente contrarias a lo que ellos esperarían o inclusive a lo que nosotros esperaríamos. Pablo no está enlistando sus triunfos, no está enlistando sus logros, no está enlistando para validar su ministerio todas las iglesias que plantó. No está enlistando la cantidad de personas que habían venido al Señor a través de él. No está enlistando las cartas inspiradas que escribió, que estarían en el canon en un futuro. No está enlistando los milagros que se hicieron a través de él. No está enlistando los eventos donde fue muy evidente que Dios intervino en su vida y el reino avanzó a través de él. Que así es como nosotros validamos las cosas el día de hoy, ¿verdad?
Nosotros validamos a los grandes maestros por medio de sus logros, por medio de todo lo que ellos hacen o todo lo que han logrado por Jesús. Aquí Pablo está enlistando no sus logros, sino sus fracasos, sus derrotas, sus humillaciones. Todos aquellos eventos o circunstancias donde se evidenció que él carecía de poder, donde se evidenció su impotencia, sus limitaciones, aquellas instancias donde él no tenía ni siquiera poder sobre su propio cuerpo, porque otros lo tomaban y lo golpeaban aún en contra de su voluntad. Aquellos eventos donde él fue desechado, puesto en una postura vulnerable, sin capacidad de protegerse a sí mismo, o inclusive sin capacidad de cubrir sus propias necesidades básicas. Pablo está autentificando su ministerio, no enlistando todas aquellas eventos o circunstancias donde él fue honrado, sino donde terminó siendo humillado y donde se mostró su debilidad. Recuerda conmigo lo que Pablo está haciendo. Él está como compitiendo con los falsos maestros. Los falsos maestros le estaban diciendo a los corintios: ustedes escúchenos a nosotros, ustedes síganos a nosotros, nosotros venimos de la iglesia de Jerusalén, vean nuestra oratoria, vean el poder que tenemos, vean la presentación, como impresionante que ellos tenían. Síganos a nosotros, no sigan a este hombre vulnerable que no tiene a veces ni para comer. Escúchenos a nosotros. Entonces Pablo, sin caer en la cancha de ellos, les dice: yo soy superior a ellos y mi ministerio es auténtico, y lo que lo evidencia es toda mi debilidad y todo el sufrimiento que he padecido por causa de Jesús. Si tú y yo leemos esta lista sin los lentes románticos que tenemos como cristianos, vamos a captar un poquito mejor lo que se está diciendo. Tú y yo entendemos que los héroes de los cristianos pues son los mártires, ¿verdad? Quitémonos un poco esos lentes. Pablo no se está presentando aquí como un héroe. No se está presentando como alguien que ha pagado un precio tremendo por el Señor y que por eso él merece ser escuchado por la fuerza de voluntad que él tiene. Él está básicamente mostrándose como un esclavo de Cristo, humillado, sufriente, que sigue en pie solamente porque el poder de Dios está con él, porque el poder de Dios lo ha sostenido. En primer lugar, él le dice a los corintios que él trabaja más que todos porque no tiene quien lo mantenga, porque no tiene un patrón que lo mantenga, porque no hay una iglesia base que lo tenga en la nómina. Él está diciendo que ha sido encarcelado y fuertemente azotado por todos lados. Dice: he sido azotado por los judíos 5 veces, me han dado 39 azotes. Y luego me han golpeado 3 varas, me han golpeado con varas 3 veces los gentiles. Para que se den una idea, hermanos, la historia nos narra que los 39 azotes que daban los judíos era el castigo más fuerte que se daba en el pueblo de Israel para aquellas personas que caían en herejía o cometían un crimen muy grave que no merecía la pena capital. En esos azotes se daban en la espalda y también en el pecho. Y muchas de las veces en el proceso
las personas que estaban siendo sometidas a ese azote morían. Y que cuando no morían, frecuentemente en el proceso, los hombres siendo castigados, del trauma que sufrían, se orinaban o defecaban ahí donde estaban. Y Pablo está diciendo, 5 veces yo he estado en esa situación, humillado en ese punto, exhibido. Obviamente estos azotes eran castigos públicos para que la comunidad judía viera lo mal que se estaba comportando esta persona y no siguieran sus pasos. Entonces Pablo está diciendo, en 5 ocasiones yo quedé delante de la comunidad exhibido como un hombre débil, un hombre derrotado, sin honor, sucio, sin respeto y sin dignidad. Y eso es lo que me valida como un apóstol auténtico de Jesús. Pablo cuenta que en varias ocasiones naufragó en el mar y que muchos de esos viajes no viajaba en primera clase, sino en situaciones donde se veía completamente vulnerable y limitado, al punto que no podía ni protegerse a sí mismo de los diferentes peligros que enfrentaba. Pablo señala que lo autentifica como un apóstol genuino no es que él funcionaba como el capitán del barco, teniendo muchas personas a su cargo, personas que atendían sus necesidades y lo trataban como a un divo. Más bien él decía, ¿sabes qué es lo que me autentifica como apóstol? Que no tengo a nadie bajo mi cargo y que yo los estoy sirviendo a todos. Que de hecho yo sirvo como el esclavo de posición más baja de todo el barco. No como el capitán, sino pongámoslo como el remero, que trabajaba intensamente y se fatigaba sin remuneración. Esos remeros que estaban moviendo el barco, que trabajaban día y noche sin descanso. Algo así es como Pablo se está ilustrando, como un hombre que a veces no tiene que comer, que padece frío y desnudez ocasionalmente. Pareciera como que se está haciendo referencia a que en ocasiones iba en uno de esos viajes a servir al Señor y lo asaltaban y le quitaban su abrigo, y por lo tanto en la noche él pasaba frío porque estaba desnudo. Fíjense el contexto, el concepto de ministerio que Pablo tenía. Nosotros como que entendemos, una persona que sirve al Señor, el Señor lo va a bendecir en todo, de manera que nunca lo van a robar. Y aquí está Pablo sin abrigo y sin comida, siendo objeto de burlas y de ladrones. Fíjense lo que dice el versículo 27. En trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Pablo se está presentando ante los corintios como un padre espiritual, pero no un padre espiritual poderoso, confiado en sí mismo, que sabe ya las soluciones para todas las problemáticas de la iglesia, sino más bien como un padre al que se le está cayendo el pelo, que está angustiado, presionado, sin muchas veces saber qué hacer, angustiado por la dificultad y la vulnerabilidad que veía en las iglesias, y que él se daba cuenta que no tenía la capacidad de solucionar. Velo conmigo, versículo 28. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Y luego termina la lista contándole a los corintios de un incidente en Damasco.
Y al contarles esto, no está queriendo como cerrar su argumento, como diciendo, fíjense qué tremenda aventura, o sea, todas las aventuras que me ha tocado vivir, ¿verdad? O sea, más bien está ayudándolos a ver casi el colmo de lo que le ha tocado pasar. O sea, nos está diciendo aquí que en Damasco un gobernador bajo el rey Aretas quería encarcelarlo, probablemente para matarlo, ¿verdad? Y que los discípulos lo bajaron de una ventana que estaba en la muralla. O sea, lo estaba buscando adentro de la ciudad este gobernador, y los discípulos en una ventana que estaba en la muralla, en una canasta lo bajaron. Estas canastas se utilizaban para transportar normalmente pescado salado. Entonces así está como ilustrándose Pablo. Aquí está el gran apóstol de los gentiles, el gran currículum del gran apóstol de los gentiles. Un hombre débil, golpeado, temeroso, que está huyendo. No que le está haciendo frente a sus enemigos porque tiene el poder para defenderse de ellos, que está huyendo. Y está huyendo adentro de una canasta donde transportan pescado. El sello distintivo con el que Pablo valida o autentifica su ministerio es bien crudo. Y la razón por la que lo hace es porque quiere ayudarle a esta joven iglesia a que entienda que él se gloriaba en sus debilidades. Y más bien ese era el punto que lo validaba como un apóstol, ¿verdad? Que él era un hombre que se gloriaba en su debilidad. Velo conmigo ahí en el versículo 30. Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Pablo resaltaba que esta postura era lo que lo autentificaba. Fíjate qué extraño es esto. Es como si tú fueras a una entrevista de trabajo y te pregunta el reclutador o la reclutadora, ¿por qué te han de contratar a ti y no a la persona que está afuera, que es tu competencia? Y tú le contestas a esta persona dándole una lista de todos tus fracasos y todas las cosas que te han salido mal que evidencian cuán débil persona tú eres. Eso es lo que Pablo está haciendo. Pablo está diciendo, yo soy alguien débil que Cristo llamó y me glorío en estas debilidades. Y eso nos lleva a que tú y yo nos preguntemos, ¿por qué? ¿Por qué es que Pablo se gloría en sus debilidades? ¿Por qué es que el Señor quiere que tú y yo aprendamos a gloriarnos en nuestras debilidades? ¿Qué significa eso? Yo quiero serles sinceros que después de una semana de estar pensando y pensando y pensando en esto y orando por esto, ya le capté un poquito más, pero todavía falta. Gracias a Dios que el pastor Abelardo nos lo va a explicar la siguiente semana bien. Vamos a ver 3 razones, 3 implicaciones. ¿Por qué es que Pablo se gloría en sus debilidades? En primer lugar, porque Pablo está enseñándole persistentemente a los corintios, lo ha hecho desde el principio, que esa es la forma en la que el Dios omnipotente decidió establecer su reino en el mundo. Pablo quiere enseñarle a los corintios que él se gloríe en las debilidades porque quiere que entiendan que el Dios del cielo y de la tierra ha tomado la decisión de manifestar su poder en este mundo a través de la debilidad del hombre. Que el medio principal que el Señor utiliza para establecer su reino en la tierra no son ejércitos poderosos, sino hombres débiles como Pablo, que
que simple y sencillamente están caminando, obedeciendo a su Señor y sin posibilidad de triunfo, están experimentando el poder de Dios que fluye a través de sus vidas. Vamos allá a darle vuelta allá a 2 Corintios capítulo 2 versículo 14. Te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Esto ya lo vimos y este repaso creo yo que nos va a ayudar a captar esto un poquito mejor. Fíjense cómo lo puso la Nueva Traducción Viviente. Así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Pablo desde el principio le está enseñando a la iglesia que él, a diferencia de los falsos maestros que se presentaban como con poder humano, que él caminaba como un hombre derrotado por Jesús. Un hombre que era como un esclavo que estaba como como en un desfile romano. Cuando el Imperio Romano ganaba, conquistaba un país y regresaba a su ciudad de origen, llegaban los generales anunciando la victoria de la guerra y detrás de ellos estaban los líderes del otro pueblo como esclavos, humillados. Y eso evidenciaba el gran poderío del Imperio Romano, ¿verdad? Entonces Pablo está diciendo, yo estoy caminando como en un desfile, pero yo soy el cautivo que ha sido esclavizado y derrotado. Estoy simple y sencillamente caminando. Y soy humillado en el proceso. Y en ese proceso se está anunciando un mensaje. Y ese mensaje es que Cristo ha obtenido la victoria. Y que su victoria sigue creciendo. Que su reino ha invadido al mundo y que el reino de los cielos sigue avanzando. Y que lo hace a través de estos hombres débiles, humillados, que muestran su debilidad. Velo ahí otra vez conmigo. Así que gracias a Dios que nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo. El reino de los cielos siempre avanza. Nos lleva en triunfo en el desfile victorioso, no de nosotros, sino de Cristo. El reino de los cielos, hermanos, se está estableciendo en la tierra. Y se está estableciendo de una manera imparable. Nadie puede parar el avance del evangelio. Y este avance está sucediendo a través de su débil iglesia. A través de su iglesia imperfecta, corta. Que aunque intentamos servir a Jesús lo mejor que podemos, siempre nos quedamos cortos. Pero a pesar de nosotros, el Señor por medio de su Espíritu está extendiendo su reino. Piénsalo en estos términos. En medio de este mundo que funciona a través del poder del hombre, donde el que prevalece es el más fuerte y que logra imponerse sobre los demás. En este mundo es donde el Señor decidió exaltarse y hacer avanzar sus propósitos perfectos a través de una iglesia débil, a través de hombres débiles, a quien Él decide usar y que los utiliza más poderosamente cuando se muestran sus debilidades. La más grande victoria divina, hermanos, que este mundo ha atestiguado,
sucedió a través de la derrota más humillante que sufrió el Hijo de Dios hace 2000 años, cuando Él entregó sus manos y sus pies para ser clavados en una cruz. Cuando se exhibió más la debilidad del Hijo de Dios, ahí es donde el poder de Dios fue exaltado más y donde ha llegado a nuestras vidas y nos ha transformado. Y una pregunta que tú y yo debemos de hacernos es ¿por qué? ¿Por qué es que el poder de Dios se manifiesta de una manera más clara o más potente a través de la debilidad del hombre? Acompáñame ahora a Primera de Corintios capítulo 1 versículo 26. Esto se lo dijo Pablo a los Corintios, pero en la otra epístola. Se los voy a empezar yo a leer. Dicen: pues consideren esto, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y lo despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Una de las razones por las cuales Dios se muestra más claramente a través de la debilidad es porque aborrece el orgullo, hermanos. El mundo está como está a causa del orgullo del ser humano. Y en este mundo orgulloso, arrogante, en este mundo movido por poderosos, donde naciones toman la decisión de anexarse territorio simple y sencillamente porque les da la gana. En este mundo de poderosos, Dios decidió derrotar ese poder y establecer su reino en el mundo por medio de la debilidad del hombre, por medio de su débil iglesia. Esto debe de animarnos profundamente a todos, especialmente algunas personas de ustedes que aspiran a servir al Señor en el ministerio. Y que ustedes están anotándose donde puedan. ¿Por qué? Porque amas a Jesús y deseas construir su iglesia. Y tú te das cuenta que realmente no tienes mucho que ofrecer. No tienes muchos dones, no tienes muchas habilidades, no tienes mucho carisma. Y tú a veces piensas, pues, ¿de qué puedo ser útil, verdad? ¿Qué puedo contribuir yo? Yo quiero animarte a que veas que Dios se exalta y su reino avanza más poderosamente por medio de hombres no competentes y superpoderosos, sino débiles. Así que yo quiero animarte a que tú sigas sirviendo y que tú te apuntes en lo que puedas, que en el camino el Señor va a hacer paso para ti y te va a llevar al lugar donde Él te quiera. Eso me lleva a la segunda implicación. Porque es que Pablo se gloriaba en sus debilidades. Pablo se gloria en sus debilidades o utiliza sus debilidades para distinguirse, para autentificarse como un siervo de Cristo, porque entiende que eso es lo que precisamente es un siervo de Cristo. O sea, un siervo del Cordero que fue inmolado, un mensajero de Jesús, y que por lo tanto, como mensajero del Hijo de Dios, su ministerio es autentificado en que Él en cierta manera encarna el principio de la crucifixión, el principio de la cruz. Pablo le está diciendo a los corintios otra de las razones. O sea, ¿sabes por qué yo soy un apóstol auténtico? Porque yo estoy anunciando el mensaje de Jesús
y la envoltura en la que lo estoy haciendo. La presentación es como lo hizo Jesús. Yo estoy sirviéndolos a ustedes de una manera semejante a Jesús. Vamos a ponerlo así. El apóstol Pedro nos enseña que los creyentes en cierta manera comparten con los padecimientos de Cristo. Comparten los padecimientos de Cristo. Pablo dice que él en Colosenses, que él completa lo que falta de las aflicciones de Cristo. Obviamente no podemos detenernos a estudiar mucho lo que eso significa, pero lo que sí necesitamos destacar es que Dios en su sabiduría tomó la decisión que sus siervos y en cierto grado sus hijos compartan o experimenten el principio de la crucifixión también. El Señor decidió que sus hijos lleven también una cruz en este mundo. Es como si Pablo estuviera diciendo, ¿sabes qué me autentifica a mí como un apóstol de Jesús? Mira la cruz que yo estoy llevando. Así como Jesús fue crucificado y rechazado por este mundo, yo estoy siendo rechazado por este mundo. Aquí está mi cruz. Yo soy un apóstol genuino. Escúchame a mí. Miren, algo que necesitamos tomar en cuenta es que ninguno de nosotros va a sufrir lo más probablemente como Pablo sufrió. A Pablo se le dio un llamado específico, particular. Cuando el Señor lo salvó, se le dijo, o sea, sepárenme a él, que yo le voy a enseñar cuánto va a padecer por mi nombre. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Entonces, en cierta manera, al él predicar a Cristo, estaba él en su propio cuerpo experimentando lo que él le hizo a otros cristianos. El ministerio de Pablo fue un ministerio único. Probablemente Dios usó a este hombre para que el reino de los cielos avanzara más que a través de cualquier otro apóstol. Y decidió que él sufriera de esa manera. Nosotros no vamos a sufrir como él. Sin embargo, Dios en su sabiduría decidió que aquellas personas que sirven a Jesús, que los hijos de Dios y las hijas de Dios también lleven una cruz en este mundo. Abracen en cierto grado el principio de la crucifixión, ya que esos padecimientos nos quiebran. El sufrimiento nos quiebra. Y por medio de ese sufrimiento, la vida de Jesús se manifiesta a través de nuestros cuerpos. Fíjense lo que dice 2 Corintios 4:10. Llevamos siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Cuando el Señor llama a una persona, la llama y la está transformando, la santifica. Y uno de los medios a través de los cuales Él nos transforma es el sufrimiento, el quebrantamiento. Y a través de ese quebrantamiento, la vida de Jesús se manifiesta en nuestros cuerpos mortales. Los servidores de Jesús auténticos sirven a la iglesia y al mundo de una manera similar a como lo hizo Jesús. Vamos a ponerlo así. El evangelio tiene una envoltura, y esa envoltura es la vida de Jesús. Es abrazar esta vida en donde somos no amados y aplaudidos por este mundo, sino muchas veces rechazados y somos quebrantados
para que a través de nuestro quebrantamiento la vida de Jesús se manifieste a través de nuestros cuerpos. Pareciera que los maestros falsos le enseñaban a los corintios un evangelio que tenía otra envoltura. Una envoltura no de sufrimiento y de cruz, sino a la mejor de prosperidad, de bendición, de avance. O sea, básicamente como pareciera como si los falsos maestros le decían a los corintios algo parecido a lo que las iglesias de la prosperidad enseñan. Que si tú sigues a Jesús, todo te va a ir bien. Y vas a ser feliz y vas a prosperar en todo lo que emprendas. Y básicamente los ministros de esos, de ese evangelio, pues presentan esta vida perfecta, ¿verdad? Totalmente amarrada, sin limitaciones. Qué diferente a la presentación de Pablo. ¿A poco no? A veces no tengo que comer. A veces estoy desnudo porque me robaron en el camino. Vivo en limitaciones. En la sociedad no soy honrado, sino humillado. Qué diferente. Los servidores auténticos de Cristo no se identifican según los valores de este mundo. No son superestrellas, hombres y mujeres que viven como celebridades cristianas, personas estimados como sabios por todos, de manera que todos los quieren escuchar, imitar y seguir a ellos. Son hombres y mujeres que sirven al mundo y a la iglesia a la manera de Jesús. Sirven a la iglesia como Jesús. Abrazan el principio de la cruz y mueren a ellos mismos por Jesús. Mueren a sus sueños, a sus planes, a sus deseos, por abrazar la voluntad que el Señor tiene para ellos. Y por medio de esa postura de vida, donde están muriendo a ellos mismos, abrazando su cruz, la vida de Jesús se manifiesta a través de sus cuerpos mortales. Eso nos lleva a la tercera implicación. ¿Por qué es que Pablo se gloriaba de sus debilidades? ¿Por qué? Número uno, porque entendió que así es como Dios decidió trabajar en el mundo. Dios decidió establecer su reino poderosamente a través de la debilidad del hombre. ¿Por qué es que Dios hace eso? Para que nadie se jacte delante de Él. Para que todos entendamos, la obra la hace Él. Número dos, ¿por qué es que Pablo se gloriaba en sus debilidades? Porque evidenciaban que Él traía su cruz. Aquí están mis credenciales. Yo estoy cargando una cruz. Por lo tanto, soy un auténtico ministro de Cristo. Y número tres, porque Pablo entendió el efecto que el sufrimiento tenía en su propia vida. Se dio cuenta que las adversidades y las humillaciones que él sufrió lo llevaban a concluir lo obvio, que a veces no es tan obvio, ¿verdad? Que la obra la hace Él. El reino de los cielos lo establece Él. Él es el que murió. Jesús es el que murió. Él es el que resucitó. Él es el que escoge a los suyos. Él es el que salva. Él es el que edifica. Él es el que comenzó la buena obra en nosotros y Él es el que terminará esa obra hasta el último día. De principio a fin, la obra la hace Él. Y es bien importante que aquellas personas que sirven a la iglesia entendamos eso. Porque a veces se nos olvida y pensamos que la obra depende de nosotros. Tú que estás tratando de servir a tus hijos con el evangelio, probablemente uno de los mayores daños que nosotros le hacemos a nuestros hijos
es cuando creemos la mentira que tú y yo los tenemos que convertir, que la obra la hacemos nosotros. A diferencia, cuando tú y yo entendemos, la obra la hace Él. Fíjense lo que dice 2 Corintios 1, 8 y 9. Porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo se dio cuenta, esta cruz que estoy cargando, las aflicciones que yo sufro, las derrotas que muestran mi debilidad, me forzan a dejar de confiar en mí mismo y me empujan a confiar solamente en aquel que resucita a los muertos. Y cuando yo estoy confiando en aquel que resucita a los muertos y estoy esperando en Él y estoy dependiendo de Él, entonces su poder se manifiesta. Y se manifiesta de una manera más poderosa. Como les decía ahorita, hermanos, todo pareciera que el reino de los cielos fue extendido de una manera mucho más potente a través del apóstol Pablo que de cualquiera de los otros apóstoles. Y una de las razones por las que eso sucedió es porque este hombre no confiaba en sí mismo, sino confiaba en aquel que resucita a los muertos. Es por eso que siempre que veía una situación donde evidenciaba su debilidad, él se gloriaba. Porque él decía, se me están acabando los recursos en esta situación. Que bueno, eso significa que voy a estar dependiendo de aquel a quien los recursos no se le acaban. Estoy dependiendo de Él, por lo tanto voy a ver su mano otra vez. Y así la veía. Piensen en esto, miren. Probablemente uno de los problemas más grandes de la iglesia en nuestros días, estamos hablando de la iglesia a lo mejor a nivel global, no lo digo yo, lo dicen varios líderes que tienen algo que decir. Es que nosotros como iglesia en nuestros días somos muy poderosos, somos muy populares. A los líderes cristianos a veces hasta el gobierno nos invita porque quiere escuchar nuestra opinión. En nuestras colonias se nos invita a que pues casi organicemos a los vecinos porque confían en nosotros. Somos bien populares. Y como somos bien populares y poderosos, confiamos bastante en nosotros mismos. Como iglesia fácilmente podemos confiar en nuestra oratoria, en nuestros estudios, en nuestro liderazgo, en nuestra capacidad de organizar, nuestra capacidad de convocar a personas, de mover gente y hasta construir congregaciones. En lugar de vivir bien conscientes de lo incapaces que somos, de manera que eso nos empuje a confiar solamente en aquel que resucita a los muertos. Estos líderes dicen que probablemente una de las cosas que el Señor utilice para llevar a su iglesia a la postura correcta es una creciente oposición o persecución de parte del mundo. Y si el Señor decidiera hacer eso, que a veces pareciera como que las cosas se están como acomodando para que sucediera, ¿verdad? Solo basta que tú y yo repasemos lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados en nuestro país. Nos damos cuenta como que pareciera que los cañones están como apuntando hacia nosotros. Si Dios decidiera que creciera una
oposición o una persecución en contra de la iglesia, ¿saben qué es lo que va a pasar? Se nos va a quitar lo popular y lo poderoso. En nuestros días, a veces la iglesia pierde a sus líderes, porque los líderes de la iglesia a veces andamos de ociosos y caemos en pecado. A lo mejor si se levanta una persecución, a lo mejor la iglesia va a seguir perdiendo a sus líderes, pero los va a perder porque los metan a la cárcel. Y si eso sucede, algo que va a hacer es que nos va a empujar a que dejemos de confiar en nosotros mismos y nos va a orillar a que confiemos en aquel que resucita a los muertos. Y definitivamente no hay mejor postura en la que tú y yo podemos estar. Si Dios decidiera eso, hermanos, probablemente en medio de esas grandes tinieblas, no solo nos va a tocar atestiguar, como Pablo, el poder sustentador y protector de Dios sobre nuestras vidas y nuestras familias. Nosotros vamos a decir también, ¿sabes qué? Hemos atravesado muchas cosas, pudiéramos a lo mejor algunos. El Señor nos ha sostenido a través de todas estas. Hemos estado en muchas situaciones de escasez y Dios nos ha provisto a través de todas estas situaciones. Y en todas esas situaciones el Señor nos ha empujado a confiar en Él, no en nosotros. Y por medio de esa fe sencilla, probablemente veamos el poder de Dios glorificar a Jesús como nunca lo hemos visto. A lo mejor como un avivamiento. Fíjense lo que dice Isaías 60. Ya con esto termino. Ya estoy terminando. Este pasaje el Señor lo está usando para hablarme. Le está hablando el Señor a su pueblo y dice: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Levanta tus ojos en derredor y mira. Todos se reúnen, vienen a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces lo verás y resplandecerás y se estremecerá tu corazón y regocijará tu corazón. Fíjense cómo Isaías está describiendo un avivamiento y lo describe en medio de densas tinieblas. Es muy probable, hermanos, que el Señor utilice estas densas tinieblas que están así como estableciéndose sobre nuestra época, para ayudarnos a voltear a verlo solo a Él, ya que en esa postura Él va a empezar a brillar de una manera mucho más poderosa a través de nuestras vidas. Y de esa manera el mundo que vive en esas tinieblas van a ver el nombre de Jesús y van a invocar su nombre junto con nosotros. Primero Dios, que así sea. Concluyo con esto. Este es el ministerio que como equipo pastoral aspiramos y que estamos tratando de llevar a cabo a través de todas las puertas que el Señor nos está abriendo como iglesia local. Yo sinceramente le doy gracias a Dios por la forma en la que, el pastor Carlos nos está ayudando a ver todo lo que está sucediendo entre nosotros. Él no está diciendo todo esto que está sucediendo entre nosotros es por lo bien que estamos haciendo las cosas. Más bien Él está liderándonos y ayudándonos a ver todo esto que está sucediendo es porque Dios decidió hacerlo.
Y nosotros simple y sencillamente nos están invitando a lugares donde no pedimos ir y estamos buscando ir a servir a Jesús fielmente porque entendemos que la obra la hace Él. Es el ministerio que nosotros en esta iglesia local queremos abrazar. Uno donde sus pastores y sus servidores somos siervos de Jesús, que los servimos a ustedes como Jesús, que somos siervos de ustedes y no jefes de ustedes, que somos colaboradores de Cristo. Queremos pedirles que oren por nosotros. Y si ustedes sintieran que hay algo en la manera en la que estamos operando que no necesariamente refleje este ministerio auténtico de este apóstol que se gloriaba en sus debilidades, que abrazaba la cruz y que confiaba en el obrar de Dios. Si ustedes vieran algo en nuestras vidas, se pueden acercar con toda confianza a decírnoslo por medio del pastor Abelardo. Nadie le tiene miedo al pastor Abelardo, así que puedes acercarte a decirle al pastor Abelardo y él nos jala las orejas a todos. ¿Sí? Vamos a orar. Pero bueno, esto que les decía, a lo mejor lo terminé así como un poquito con broma. Si alguno de ustedes viera algo, acérquense a nosotros y simple y sencillamente díganoslo para que podamos aprender a servirlos a ustedes cada vez más como Jesús. Amén. Bueno, ¿cómo no nos ponemos de pie?